Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Psicología, Música y Cine, en el cual estaremos hablando sobre la película Atrápame si puedes, película dirigida por Steven Spielberg, lanzada en el 2002, que cuenta con las participaciones estelares de Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Christopher Walken y Amy Adams. Esta es la película biográfica de Frank Abagnale Jr., quien a muy corta edad logró conseguir una pequeña fortuna haciéndose pasar por piloto, médico y abogado. ¿Cómo fue que consiguió esta fortuna a tan corta edad? ¿Cuáles fueron sus comportamientos? ¿Y qué es el trastorno de megalomanía? La respuesta a todo esto la tendrás aquí en Psicología, Música y Cine. Para poder conocer una pequeña parte de la personalidad de nuestro protagonista, primero tenemos que conocer las actitudes y comportamientos de Frank Abagnale padre. Ok, su papá toma un pequeño protagonismo dentro de los primeros minutos de la película, en la cual vemos que tiene una relación muy cercana a su hijo. Pero si somos muy observadores, vemos que el papá comienza a inventarse una vida que no tiene. Trata de ocultarle a su hijo que no hay problemas financieros en casa. Algunos comportamientos importantes que notamos es que engaña, manipula y miente enfrente de él. Estas conductas él mismo se las enseña al joven Abagnale Jr. a una muy corta edad. Esto es súper importante porque así se va construyendo la base de la personalidad que Frank irá adquiriendo para construir su imperio. Sin embargo, la crisis económica que presenta la familia hace que comiencen a dejar de tener una vida de lujos por una más humilde. Esto causa conflictos e infidelidades entre el matrimonio, que termina por disolverse, causando una reacción importante en Frank, quien sale huyendo y alejándose de su familia. Hay que destacar que Abagnale Jr. en un lapso de entre 5 y 6 años realizó lo siguiente: 8 identidades falsas, diversos métodos para cobrar cheques, ejerció profesiones como médico, copiloto de aerolínea, abogado y agente del servicio secreto. Todo esto hasta su captura a los 20 años en Francia. Para este momento su fraude alcanzaba los casi 5 millones de dólares. La película comienza a desarrollarse en 1963, cuando Frank Abagnale tenía entre 14 y 15 años, y concluye en 1969 con su detención en París. Partiendo de esto, hay algo sumamente interesante y es el comienzo de la cinta. Si se fijan, nos dejan ver lo frágil que es un chico un tanto tímido, con una personalidad no dócil, pero sí muy diferente a la que vemos durante casi toda la película. Incluso, hasta logramos empatizar un poco con el personaje de ver lo duro que fue el divorcio de sus padres. Cuando la estás viendo, puedes pensar que la película hablará sobre infancias complicadas y hogares destruidos. Con este comienzo y esta empatía que generas con el personaje, y si le sumas que la película tiene como género comedia dramática, hace que puedas justificar sin ningún problema todos los actos, pero no es así. Hay aspectos muy marcados en su personalidad, por ejemplo, su alto coeficiente, su gran imaginación, esa capacidad de improvisación y de observación, así como lo histrónico que es. Algo muy marcado dentro de él. Su comportamiento es muy natural, tiene una facilidad para mentir y que estas mentiras sean vistas como una realidad. Lo curioso es que esa es su realidad, porque vive dentro de sus mentiras. Sus estafas poco a poco fueron creciendo. La respuesta era porque no le satisfacían. Cada vez se ponía un reto mayor y cuando se aburría buscaba uno más grande. Quiero enmarcar los dos primeros sucesos que cambian la vida de Frank, o por lo menos en la película así nos lo dejan ver. El primero es cuando su padre le consigue un traje. Su papá le dice que ponga mucha atención y aquí vemos la manera en cómo engancha, manipula y ejerce influencia en la señora que vende los trajes. Abagnale Jr. queda asombrado de lo fácil y tan sencillo que su papá lo hizo ver. Abrimos dentro de media hora. Por favor, abra la puerta, es importante. Ay, lo siento, abrimos hasta dentro de media hora. ¿Cómo se llama usted? Darcy. ¿Este es suyo?
Lo encontré en el estacionamiento. Ajá. ¿Debió caérsele del cuello? El segundo acontecimiento fue cuando se hace pasar por un maestro de francés. Se aprovechó de sus orígenes y el conocimiento que le tiene al idioma. Después de que es castigado y llevado a dirección, vemos como una chica llega con un justificante falso y él le da unos consejos para que su justificante se vea más real. Aquí podemos ver en práctica su conocimiento respecto al engaño y la falsificación. Posteriormente, sus papás salen de hablar con el director. Su mamá sale indignada por la situación, pero su padre lo solapa, se ríe junto con él en un acto en donde sin necesidad de decirlo, le hace ver lo orgulloso que está de él. Señora Davenport, ¿Sí? traigo una nota porque faltaré a 2 clases. Iré con el Un doctor. momento, ahora estaré contigo. Sí. Oye, Sí, está abierta. ¿Qué? La nota es falsa, ¿verdad? Debes doblarla. Es una nota de mi madre. Tengo cita con el doctor. Sí, pero no tiene doblez el papel. Cuando tu mamá te da una nota para la escuela, lo primero que haces es doblarla en el bolsillo. ¿Y si es real dónde está el doblez? Como ya vimos, Frank puede mentir, manipular o exagerar las situaciones con tal de poder conseguir sus objetivos, así como también tiene rasgos egocéntricos, constante autoadmiración, arrogancia y un pequeño sentido de superioridad. Todos estos rasgos o patrones de comportamiento que te acabo de mencionar hacen pensar que pertenecen al trastorno de megalomanía. Pero, ¿qué es? La megalomanía como tal no es un trastorno de la personalidad, y en breve te lo explicaré. En palabras de Mario Esparza, investigador y profesor de la Universidad de Guadalajara, dice: la megalomanía se define como un estado mental, obviamente anormal, en el que se presentan delirios de grandeza y una autoestima exagerada con una obsesión a la grandeza. Mucha gente puede llegar a pensar que esto es un trastorno narcisista. Es cierto que son parecidos, pero ¿por qué la gente llega a confundirlos? Y es que en el año de 2000 el Dr. Bruce Stevens, en un artículo que publicó llamado A Night at Hydra, dice que dentro del trastorno narcisista existen 9 tipos, entre los cuales son el dependiente, el poderoso, el narcisista corporal, el amante especial, el furioso, el fantasioso, el mártir, el salvador y por supuesto el estafador o el megalómano. Todos estos comparten características similares y diferentes y temas que los atribuyen a sí mismos, pero recaen en el mismo objetivo: buscar desesperadamente una fuente de amor que cubra sus carencias afectivas, inseguridades y sentimientos negativos que hacen que se muestren de esta forma para poder ocultarlo. Ok, pero vamos comprendiendo más sobre esto. ¿Por qué se le da el nombre de megalomanía? La respuesta es que en el idioma griego megalo significa grande y manía significa obsesión. Traduciéndolo decimos que es la obsesión por la grandeza. En la actualidad, si lo buscas en un manual de desórdenes mentales, verás que no estará dentro de. ¿Por qué? Pues en la actualidad los profesionales de la salud mental le decimos trastorno narcisista de la personalidad. Según la Journal of Psychiatric Research, en el año de 2017 define lo siguiente: el narcisismo es un trastorno de personalidad en el que los pacientes tienen un fuerte complejo de inferioridad, pero con un comportamiento arrogante y autocomplaciente. Asimismo, en un estudio reciente publicado en la revista Neuroscience, dirigida por el investigador chino Yu Mao y su equipo de trabajo, encontraron que el narcisismo patológico estaba asociado con la reducción del grosor y volumen de la corteza prefrontal, la cual juega un rol importante en el control ejecutivo del cerebro y se relaciona con la desregulación emocional que presentan estos individuos. Y justamente,
Esto puede explicar su inestabilidad en cuanto a sus relaciones interpersonales que brevemente nos muestran dentro del film. Pero entonces, el megalómano se pudiera diferenciar del narcisista, por ejemplo, en que desea ser poderoso antes de ser encantador, y prefiere ser temido antes que ser amado. Otro ejemplo que podemos notar es que los megalómanos se creen Dios y los narcisistas están enamorados de ellos mismos. Además, también pudiéramos decir que los megalómanos están generalmente más preocupados por la superioridad, mientras que los narcisistas están más asociados con un sentimiento de autoestima excesiva. Y un ejemplo de esto dentro de la película es que en Frank su autoestima aumenta cada vez que sale victorioso con cada estafa que comete. Pero entonces, si nos quedamos con estos conceptos y estas mínimas diferencias, nuestro diagnóstico quedará ambiguo, porque todo esto recae en los diagnósticos del trastorno de personalidad narcisista. Incluso, la investigación que hace el Dr. Stevens es muy interesante, bastante atractiva, pero ya tiene más de 20 años que se publicó. Es necesario una actualización para poder conocer si realmente existen diversos tipos de narcisistas, ya que no hay una diferencia tan marcada para poder hablar de un trastorno de la personalidad megalómano por sí sola. Es decir, poder considerarlo como algo independiente, alejado de lo que conocemos actualmente como trastorno narcisista de la personalidad. Para cerrar, me gustaría hablarte sobre la personalidad de Cal Hanratty. Este personaje está muy comprometido con su trabajo. Tiene una vida un poco solitaria, pues sabemos que se ha divorciado y ahora su esposa vive en Chicago con su pequeña hija. Creo que tanto Frank como Carl comienzan una relación dependiente porque se centran en el uno y en el otro. Se andan buscando y hasta se lo llegan a tomar como reto. Por eso el nombre de la película. Para Abigail le resulta más interesante ser perseguido que defraudar por sí mismo. Es decir, sigue cometiendo fraudes para llamar la atención de Carl, quien también se empeña en poder capturar al joven intrépido, meticuloso y bastante minucioso con el que se enfrenta. Carl es la parte sensata, pero en algunas ocasiones la juventud de Abigail hace que su experiencia quede en duda. Es jefe de la división de fraude de cheques del FBI. Sin embargo, no se siente pertenecido a su grupo de trabajo, ya que ellos argumentan que trabajar en fraudes es algo aburrido a comparación de otros delitos que suelen ser más atractivos. Pero sin duda, este tipo ama su trabajo. La relación que tiene con su hija no es cercana, y eso lo podemos ver porque constantemente dice que la irá a visitar, pero pospone esas visitas por motivos de trabajo. Podemos catalogarlo como un workaholic, y quizás, por esta misma razón, es que su esposa y él se separaron. Sus relaciones sociales se basan en el trabajo. No es considerado entre sus pares como una persona con gran sentido del humor, pero eso no tiene nada que ver con su desempeño laboral. Pero sí, vemos que en su vida hay bastante soledad. Algo que me gustaría agregar es la química que hubo entre Tom Hanks y Leonardo DiCaprio. Ha sido una de las parejas de protagonistas que más he disfrutado en el cine. Es sin duda una película que te hace reflexionar de que es bueno corregir tus errores siempre y cuando no sea demasiado tarde. Que todos tomamos malas decisiones, pero solamente tú sabes si haces algo para remediarlo. En lo personal, es una película que disfruto mucho y que me causa algunas risas. Se la recomendaría a cualquier persona sin dudarlo. Se dice que a lo largo de la historia hay diversas personas que han presentado megalomanía. ¿Puedes recordar y mencionar alguno? Por mi parte, en la caja de los comentarios te dejaré algunos nombres que historiadores y psicólogos han encontrado. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado, que la información proporcionada te haya resultado de utilidad. Recuerda que esta investigación que realicé la puedes encontrar en la descripción. Los artículos, videos o páginas consultadas por si te interesa leer más, aprender más o generar tu propio conocimiento. En todos mis videos encontrarás los enlaces en la descripción. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Hace algún tiempo hicimos un canal de Telegram en el cual estaremos hablando sobre películas y series que tengan diferentes aspectos psicológicos. El link lo encontrarás justamente en la descripción. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, comentar y dejarme tu like. Mi nombre es Iván Hernández Quintero. Nos vemos en la próxima y hasta luego.